movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del movimiento 26 de marzo, integrantes de la Unidad Popular, bueno, un martes más aquí con ustedes, y conversando y tratando de llevar algunas de las novedades que han venido surgiendo, novedades que golpean a la cruda realidad, ¿no? Tenemos informes de, por ejemplo, lo que está pasando hoy con nuestra población, porque no solo está golpeada por parte de la pandemia del coronavirus, sino que el tema de la pobreza, el tema del trabajo, la economía, es preocupante. Estamos hablando ya que el Instituto de Economía de la UDELAR concluye que en abril unas 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. 100.000 personas en un país de 3 millones y poco. Es alarmante las cifras que se vienen manejando. Y esto no es porque justamente que sea el tema de las políticas llevadas adelante por el nuevo gobierno. De esto se viene trabajando, vamos a decirlo en una palabra bastante accesible para el entender, desde gobiernos anteriores, desde aquel primer gobierno de Sanguinetti, Lacalle, luego Sanguinetti nuevamente, Valle, todo lo que fue el gobierno del Frente Amplio, y ahora nuevamente en este gobierno multicolor que sigue golpeando a la clase más vulnerable, ¿no? La clase trabajadora que inclusive no solo es la más vulnerable, sino es la que se depende para sacar adelante un país. Y sin embargo siempre se le están dando palos y palos y no pasa nada. Economistas advierten que también justamente que las medidas del gobierno son insuficientes para frenar, para contener el aumento de la pobreza. Ya con esta título del Instituto de Economía de la UDELAR en cuanto a la cantidad de personas que han caído y por debajo de la línea de pobreza, elaborado más fielmente o más bien directamente por los economistas Matías Brum y Mauricio de Rosa, que se estima que el efecto de emergencia sanitaria sobre la pobreza en el corto plazo, o sea, lo que se viene todavía es más grave aún, porque estamos hablando que a nivel mundial la pandemia todavía está latente y acá es como, no sé, parece que vivimos en una nebulosa, no hay medidas que hayan atendido directamente y seriamente lo que significó, o lo que significa, esta pandemia. Y bueno, los resultados hasta el momento no son nada halagüeños, ¿no? Además estamos viendo un país que de acuerdo a su población es demasiado lo que ha golpeado. Y bueno, pero dentro de este informe justamente que hicieron estos economistas, cuantificaron el efecto de la contracción en los niveles de empleo e ingresos sobre la pobreza en el mes próximo pasado, en el mes de abril, incluyendo las primeras medidas del gobierno de Luis Lacalle Pou. El trabajo que realizan ellos intenta responder 3 preguntas. ¿Cuántas personas han caído por debajo de la línea de pobreza desde que justamente comenzó esta pandemia? ¿Hasta qué punto las medidas implementadas han logrado neutralizar esos efectos negativos? ¿Y cuántos recursos adicionales se necesitan para mantener la pobreza en los niveles previos a la crisis? O sea, estamos hablando
de un incremento en la cifra de trabajadores de más del 100%, ¿no? Es tremendo. En base a datos de la encuesta continua que se hace de hogares, Brum y Da Rosa analizaron justamente los efectos provocados por el envío a seguro de paro de unos 140.000 trabajadores formales. O sea, la pérdida de empleo e ingresos para los trabajadores informales y cuentapropistas y las principales medidas paliativas desplegadas por el gobierno. Y las conclusiones a las que arriban en la simulación son preocupantes y reflejan que el número de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza se incrementó rápidamente. Según los economistas, en abril la incidencia de la pobreza aumenta al 11,6%, un incremento de 3,1 porcentuales, lo que significa que entre 94.000 y 127.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza en este periodo. Esto significa alrededor de un incremento del entorno de los 35,6%. Además, tenemos que agregarle a todo esto que cada 0,1% adicional de contracción del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno, incrementa aproximadamente el 0,21 puntos porcentuales nuestra estimación en la incidencia de la pobreza, agregan en el análisis. Por otra parte, el IECON concluye que las medidas implementadas por el gobierno moderan levemente el aumento de la pobreza, pero son insuficientes para contenerlo. Ahora bien, definición de pobreza. En el informe que realizan justamente los economistas explican que miden la pobreza con el enfoque monetario, el que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Un hogar es considerado pobre si el ingreso corriente con valor locativo del hogar es menor al de la línea de alimentos, la no alimentaria, y el número de integrantes del hogar. Las personas pobres son aquellas que pertenecen a un hogar pobre. Consta en el documento de estimación de la pobreza por el método de ingreso 2019 del INE. La línea de pobreza depende, por tanto, de la ubicación geográfica del hogar y de su número de integrantes. A modo de ejemplo, la línea de pobreza para un hogar de 3 integrantes, y esto es referido a Montevideo actualizado a marzo del 2020, es de 38.933 pesos, explica el estudio. Para el cálculo, se toman en cuenta todos los ingresos percibidos, incluidos los ingresos laborales, formales e informales y las transferencias del Estado. Según los datos del INE, el 8,8% de las personas vivían en hogares por debajo de la línea de la pobreza en el 2019. Desde el 2014 el número se mantuvo por debajo del 10%, tras una marcada caída desde 32,5% en el 2006. ¿Cómo llegan a esa conclusión los autores del trabajo? Simularon el efecto de la duplicación de la tarjeta Uruguay Social por única vez en 2 pagos, la duplicación de las asignaciones familiares del plan de equidad por única vez en 2 pagos también, y para quienes no reciben tarjeta Uruguay Social, y la entrega de una canasta de alimentos de 1.200 pesos. Y concluyeron que, en promedio, dicho refuerzo de transferencias mensuales implementadas por el gobierno representan 1.622 pesos por hogar, 400 pesos por persona, lo cual representa el 4% de los ingresos de los hogares destinatarios de las nuevas políticas. O sea, todo esto es un análisis llevado adelante por estos dos economistas, ¿no? Como resultado, estimamos que las nuevas medidas políticas de transferencias implementadas amortiguan el incremento de la pobreza en torno de un 20%. Vale señalar que muchos de los nuevos hogares que caen en la pobreza
no reciben transferencias por fuera del seguro de paro, por lo que el crecimiento en el número de personas pobres implica potencialmente un cambio en la composición de la pobreza, agregan. Según los economistas, sin dichas políticas de transferencias, otras 26.000 personas habrían caído por debajo de la línea de la pobreza, y en ese caso la incidencia hubiera sido de el 12.3%. Desde el punto de vista del IECOM, el aumento de la pobreza sería mitigable y podría neutralizarse por medio de transferencias monetarias. Estimamos que para mantenerlas adicionales, es decir, aproximadamente 22 millones de dólares mensuales, desarrollar esta política por un año representa un costo anual de 0.44% del Producto Bruto Interno del 2019, concluyen los economistas. La verdad que uno lee, ve estos informes y los analiza, y la situación es cada vez más preocupante, ¿no? Vamos directamente de mal en peor, y más con economías que están ligadas al gran capital y a todo lo que viene de afuera, a toda la extranjerización. Y bueno, y continuando con esta realidad que nos golpea, una pandemia pone en cuestión viejas y nuevas cuestiones. Hay que ver que hoy en día no estamos frente al fin del capitalismo. Ningún virus hará lo que tenemos que hacer los seres humanos, y tampoco se abre una puerta de fraternidad y amor universal, ni un caos sin nombre, sino más bien un reordenamiento de toda la cuestión, ¿no? En prejuicio siempre de los con unas cuantas lecciones que tenemos que aprender, o que hemos ido aprendiendo, ¿no? Todos. Hoy en día vemos una realidad que nos supera, ¿no? Donde se clama por solidaridad, y hay países, hay imperios que todavía lo único que le importa es la guerra, es la destrucción de países, quedarse con todas sus riquezas. Y me refiero, sí, directamente al gobierno norteamericano, al gobierno de los Estados Unidos, que sigue hoy en día poniéndole más atención a querer desestabilizar gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo, como es el gobierno bolivariano de Venezuela, como lo es Nicaragua, y realmente lo que es el bloqueo que se lleva adelante, que se sigue llevando y que se profundiza contra Cuba, contra Venezuela mismo. En estos días el gobierno bolivariano de Venezuela pudo y logró frenar otra nueva escalada de intento de desestabilización, donde mercenarios pagos por gobiernos norteamericanos, inclusive por el mismo gobierno de Colombia, que también esto, y nadie hace hincapié en lo que va de este año 2020, 80 dirigentes sociales, 80 luchadores sociales, junto con parte de su familia, han sido asesinados en Colombia, pero nadie dice nada porque justamente son tan lacayos del gobierno norteamericano, del gobierno de Estados Unidos, que no vayan a decir algo en contra, ¿no? Pero esta es una realidad y golpea muchísimo, y sin embargo parece que es más lindo ver cómo hace o fomenta las guerras o inventa las guerras, las destrucciones, la expoliación de las riquezas de los pueblos. Parece que se está más a favor de eso que realmente ser solidarios, unidos en este tema que hoy tendría que tenernos más unidos que nunca. Pero parece que siempre son más lindos los rubios del norte, ¿no? Los demás que paguen las consecuencias. Y bueno, y ahora también una de las realidades que nos sigue golpeando, porque no solo es el coronavirus, como bien lo dijimos, la cuestión social, la cuestión de trabajo, económica, y qué mejor que hoy en día, ante esta situación que se agrava y que se vive,
el tema y golpea muchísimo el tema de la vivienda. ¿Acaso hoy en día en la parte económica y también en contra de todas estas pandemias, porque también lo va, eso de vivir en asentamientos, en lugares muy precarios donde realmente se necesita vivir bajo un techo digno, en condiciones dignas, pero siempre se está viviendo en una sociedad donde los que tienen más tienen que estar bien y los que tienen menos, los trabajadores son los que tienen que arreglárselas como puedan, ¿no? Y bueno, ahora los voy a dejar con un informe que está muy bien detallado en cuanto a la situación de vivienda, lo que hemos venido transitando en estos últimos años y lo que es la realidad que nos golpea en ese tema y cuánta necesidad tendríamos hoy en día de que se haya justamente aprobado y haberse llevado adelante el Plan Nacional de Vivienda Popular que llevó y presentó en el Parlamento la Unidad Popular. Bueno, compañeras y compañeros, lo voy a dejar con el compañero Gonzalo Martínez, que parte de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, y nos estaremos viendo o escuchando el próximo martes. Hasta la victoria siempre, arriba los que luchan y no claudican, y afuera los oportunistas. Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de CX36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición del Movimiento 26 de marzo, lista 326, y la Fuerza Política Unidad Popular. Queremos saludar a todos los compañeros, a los oyentes y particularmente a la gente de Tacuarembó, que hoy también compartimos este espacio con todos ellos. Queríamos comenzar esta semana reflexionando sobre alguna situación que sin duda es un problema para gran parte de la sociedad uruguaya y que no ha sido resuelta desde hace mucho tiempo, es decir, que se viene arrastrando y que los anuncios que se han hecho en torno a esto no prometen ninguna solución. Y nos referimos al gran problema que tenemos los trabajadores en cuanto al acceso a la vivienda. Desde hace muchos años se estima que hay un déficit habitacional de 80.000 viviendas. Cuando uno recorre el país, cuando uno recorre los departamentos, cuando interactúa con la gente, descubrimos que esa cifra realmente se ha quedado corta, porque si vemos la cantidad de personas que viven en los asentamientos, si vemos la cantidad de personas que se ven obligadas a alquilar, si vemos la cantidad de hogares donde viven 2 o 3 núcleos familiares, bueno, sin duda que estas 80.000 viviendas como déficit son muy, muy limitadas. Pero sin embargo, incluso teniendo esa vivienda como referencia, esa cantidad, y viendo lo que ha sucedido en materia de vivienda en los últimos años, estamos muy lejos de resolver este problema. ¿Por qué? Porque sistemáticamente se ha reproducido la misma lógica con la que se ha atendido esta realidad. Y es sin duda la de beneficiar a la especulación inmobiliaria, de beneficiar a las grandes constructoras y promover pequeñas medidas que sin duda para alguna parte de nuestra sociedad son soluciones reales, pero que en términos generales no resuelven el problema. Porque para resolver el problema del acceso a la vivienda para los trabajadores, de lo que se trata es de construir miles de viviendas de forma permanente, sistemática, viviendas de calidad, duraderas, y que sean realmente accesibles en torno a las condiciones y los salarios en que vivimos los trabajadores. Porque promover viviendas que salen $150.000 un monoambiente, sin duda que esa medida no está pensada para los trabajadores. Promover únicamente acceso a préstamos para refacción o compra en planes de muchísimos años y con cuota altísima, cuando los trabajadores, la mayoría de los trabajadores de este país acceden y ganan un salario mínimo, bueno, esos planes sin duda no están pensados para beneficiar y resolver el problema para los trabajadores.
Porque en definitiva, ¿cómo se resuelve este problema? Decíamos construyendo. Pero ¿quién es el que debe construir y de qué manera? Y acá nosotros lo remitimos a la responsabilidad constitucional. Es el Estado el que debe garantizar el acceso a la vivienda digna para todos los habitantes del Uruguay. Y cuando decimos todos los habitantes, son todos, los más pudientes y los que menos ingresos tienen. Ahora, es el Estado el que debe sin duda involucrarse en la resolución del problema, y gran parte de la resolución implica construir la vivienda. Y acá cuando uno repasa cómo se ha dado esta atención por parte de los gobiernos anteriores y de este gobierno, vemos que la única intención de construir ha sido en manos de los otros, depositar la responsabilidad en los otros. Por ejemplo, en los cooperativistas. Vaya si será importante el acceso a la vivienda a través del cooperativismo. De hecho, ha sido la modalidad que más vivienda ha construido casi que en términos históricos en este país, por lo menos en los últimos 15 años. No lo decimos nosotros, lo dicen las rendiciones de cuentas. Cuando uno mira cuál ha sido el resultado año a año, vemos que por lo menos 3.000 viviendas por año son construidas bajo la modalidad del cooperativismo. Claro, es el Estado el que otorga un préstamo, pero es la familia trabajadora la que se ve obligada e involucrada en la construcción. Ahora, para hacer eso, realmente hay que tener condiciones, y no todas las familias trabajadoras de este país tienen las condiciones para involucrarse en el cooperativismo. Quien lo pueda hacer, sensacional. Ahora, ¿cómo podemos pretender que una mujer jefa de hogar que trabaja 1 o 2 trabajos por día se involucre en la construcción de su vivienda? O promover la autoconstrucción. No puede ser que toda la sociedad uruguaya esté capacitada para vincularse y promover y construir su propia vivienda. Claro que no. Ahora, la realidad en estos años ha sido esta, pero sin duda que bajo este gobierno que recién inicia, se va a ver duramente agravada. Por ejemplo, decíamos el cooperativismo. Bueno, en esta oportunidad, en 2020, ya anunció la ministra de Vivienda que solamente se va a otorgar un préstamo para la construcción en total de 1.000 viviendas bajo la modalidad del cooperativismo. Se venían dando hasta 3 préstamos, 3 sorteos en el año. Bueno, ahora se va a limitar en esta oportunidad a un solo sorteo, de los 2 que estaban previstos. Ahora, ¿por qué se debe esto? Y bueno, porque la plata en caja que tiene el Ministerio de Vivienda no alcanza para otorgar préstamos para la construcción más de 1.000 viviendas. O sea que de aquellas 3.000 que se venían construyendo, por el cooperativismo vamos a bajar drásticamente en este año. Pero hay otro problema de fondo, y es sin duda que no todas las cooperativas están en condiciones de hacerlo, y aquellas que sí están, deben de estar obligadas a extender nuevamente 1 año más o 2 años más la posibilidad de acceder al préstamo. Hay que recordar que en las últimas rendiciones de cuenta, la plata destinada al cooperativismo se vio reducida. Y también el propio gobierno del año pasado y en el anterior se vio obligado también a suspender sorteos por el mismo problema, por no tener el presupuesto necesario para seguir promoviendo la cantidad de viviendas bajo la modalidad del cooperativismo. Entonces, acá hay un problema de presupuesto que es insuficiente, pero también hay un problema presupuestal con la ley de vivienda de interés social, la vivienda promovida. Acá vemos cómo el gobierno sigue avanzando rápidamente bajo las promesas que hizo en campaña electoral. La calle Pou había anunciado y se había comprometido en eliminar los topes de los precios de venta y de alquiler de las viviendas que se construyan bajo esta modalidad amparadas en la ley de vivienda de interés social, la 18.795. Esa ley que establecía, bueno, que para poder construir bajo esta ley, las empresas se iban a ver beneficiadas con la exoneración del 100% del IRPF y del IRAE, lo cual le permitía reducir muchísimo sus costos y por lo tanto vender en el mercado, en teoría, barato. En un inicio no estaban topeadas las viviendas y se vendían muy caras. El gobierno tomó algunas medidas de los gobiernos pasados y le puso algunos topes. Pero la realidad es que estas viviendas que se construyeron implicaron una pérdida para el Estado por no cobrar el IRPF, el IRAE y otros impuestos. Esa pérdida que el Estado no cobró fue de 1.170 millones de dólares. 1.170 millones de dólares fue lo que el Estado no recaudó.
para que se construyan viviendas. ¿De qué característica? Bueno, las que hemos conocido todos nosotros, características que ninguna familia trabajadora puede acceder. ¿Por qué? Porque un apartamento de un dormitorio se estaba vendiendo en $150.000. Ninguna familia trabajadora puede llegar a ese monto, y mucho menos para una vivienda de un solo dormitorio. Veamos el ejemplo de lo que está sucediendo en Santa Catalina. ¿Cuántas familias trabajadoras allí pueden resolver su vivienda accediendo a un monoambiente o a un apartamento con un solo dormitorio? Ninguna, o casi ninguna. De esas 700 familias o 1000 familias, en su mayoría necesitan 2 o 3 dormitorios, porque la composición familiar lo exige, porque la vida digna exige tener dormitorios para sus niños, varones, nenas, para la pareja, incluso para algún otro adulto mayor que se encuentre en esa familia. Entonces, este gobierno avanza en la eliminación de los topes del precio de venta y de alquiler. Ahora ya no hay tope alguno, se puede vender según el mercado o el antojo, en definitiva, de los constructores. Pero no solamente liberan los topes, sino la cantidad de viviendas de un dormitorio y monoambiente, que en teoría son las que menos resuelven el problema para las familias trabajadoras. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Asociación de Privado de Constructores? Bueno, que esta posibilidad de construir un edificio entero de monoambientes o de apartamentos de un solo dormitorio es lo que supuestamente exige el mercado, que esto daría mejor respuestas al perfil que demanda hoy el mercado. Y nosotros nos preguntamos, de las 1000 familias en Santa Catalina, lo que decíamos recién, ¿acaso un apartamento en monoambiente resuelve el problema? Para el resto de las familias trabajadoras en el Uruguay, ¿un monoambiente resuelve su problema el acceso a la vivienda? Claro que no. Acá lo que se hace es aumentar la especulación inmobiliaria, aumentar por lo tanto las pérdidas del Estado, porque de aumentarse los topes, de liberarse los topes y de seguir manteniendo la exoneración impositiva tal como el Estado, como la calle Pou plantea, estos 1.170 millones de dólares se van a multiplicar, porque serán más los proyectos que se construyan y serán mayor la cantidad de impuestos que no se cobren. Entonces, este gobierno se predispone a liberar la especulación inmobiliaria, a aumentar las ganancias del capital privado en materia constructiva y por lo tanto a no resolver el problema de la vivienda para las familias trabajadoras. Y si bien esto está sucediendo, también simultáneamente hemos escuchado otros anuncios que van de la mano de promover soluciones habitacionales y que supuestamente es la promoción del plan junto. Y nosotros decimos, bueno, es verdad, para alguna familia quizás el plan junto haya sido una solución para parte de su problema. Ahora, sigue sin ser una solución real para los miles de personas que se ven obligadas a alquilar, las miles de familias que se ven obligadas a convivir en una misma vivienda con otras familias, o incluso para las familias que viven en los asentamientos. De lo que se trata es de construir vivienda. Y en estas circunstancias, en plena crisis sanitaria y en plena crisis económica, qué bien vendría el Plan Nacional de Vivienda Popular que presentó justamente la Unidad Popular en el gobierno pasado en el Parlamento. Qué bien vendría ver al Estado hoy construyendo viviendas, dando fuentes de empleo para los trabajadores del Ministerio de Transporte de la División de Arquitectura, para las cooperativas de cada departamento, para los miles de trabajadores de la construcción desocupados, y qué bien vendría para las familias trabajadoras acceder a una vivienda accesible y que sea digna, acorde a las circunstancias y a las necesidades. Porque si queremos resolver también esta crisis sanitaria, vaya si será necesario tener una vivienda digna que garantice la higiene, la comodidad, la estabilidad, el lugar, el placer, la comodidad de estar en su hogar. Claramente esto no va a suceder bajo este gobierno, porque ya lo ha anunciado. Se aumentará la cantidad de viviendas que se construyan bajo la ley de vivienda de interés social, es decir, monoambientes, de un solo dormitorio. Se aumentará la pérdida de recaudación impositiva del Estado, porque la exoneración estará allí presente. Y también vemos cómo se golpea a la modalidad de la construcción y vemos cómo se golpea a los más humildes en este sentido. Entonces, creemos que el problema de la vivienda, tenemos la certeza que el problema de la vivienda para las familias trabajadoras, bajo este gobierno, al igual que venía sucediendo en los años anteriores, no será resuelto. Una vez más, sigue siendo urgente y necesaria
un plan de vivienda popular tal como el que presentamos nosotros, que implique el involucramiento del Estado en la construcción directa de las viviendas sin especulación y que las otorgue viviendas de calidad de forma accesible para todos los trabajadores que en su mayoría estamos recibiendo salarios totalmente insuficientes y que en esta circunstancia pierde aún más su valor. Unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos.